Buenos días, Roberto. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Roberto García. Roberto es bilbaíno, estudió Derecho en Deusto. Él trabajó unos cuantos años en el sector inmobiliario, ya como emprendedor de alguna manera, porque tenía su propia compañía. Y desde el 2007, a raíz de la crisis que afectó a todo el sector, se centró en el sector jurídico y se ha especializado en los ámbitos mercantil y derecho concursal. Que sigues en ello, ¿verdad, Roberto? Y seguimos en ello. Este es un mundo caótico y muy cambiante del derecho concursal, que dentro de poco habrá noticias, que no sabemos cómo va a terminar, pero aquí estamos, seguimos al pie del cañón. ¿Y qué es lo que has creado recientemente, Roberto? Bueno, recientemente empezamos un proyecto que es el proyecto Vinculator. Tengo un socio que se llama Juan Carlos Redondo, que él es prejubilado especializado en banca, y vimos que dentro de las búsquedas que yo hacía dentro del sector jurídico, buscando empresas o personas para los casos que llevaba, estaba la información muy dispersa y a veces poco escasa, y vemos un nicho de mercado en el crear un producto en el que aglutinase la información de múltiples fuentes de una manera sensible y accesible para todos. Eso es un poco el germen del proyecto de Vinculator. Ajá. ¿Qué tipo de información de personas? Obtenemos tanto de empresas como de autónomos o personas físicas. De las personas físicas menos, porque la protección de datos cada vez es más estricta, pero toda la información que se publica en boletines oficiales, ya hace ya más de 2 años que tenemos todos los boletines a diario, se descargan, se gestionan, con analítica de Big Data se procesan y creamos distintos productos con esa información. Y de las personas físicas, pues que han sido publicadas en los boletines, o aparte hemos incluido también, ya rastreamos a través de lo que se llama una araña, la información que aparece de una persona tanto en redes sociales como en los boletines o en un periódico, pues en expansión, o iremos ampliando distintos diarios. Es decir, unificamos no solo la información al uso de cuentas presentadas, de cuánto facturan, sino también qué se dice de ellos, si tienen redes sociales. O sea, una manera de buscar o de localizar a distintas empresas a través de sus personas. ¿Y quién tiene interés en esta información? ¿Quién es el cliente tipo? El cliente tipo, principalmente estamos centrados en lo que llamamos el sector mayorista, es decir, otros competidores de lo que se llama el sector infomediario, que son aquellas empresas que gestionan datos públicos o de otras fuentes privadas y los conviertes en productos accesibles. Aquí tenemos como clientes, por ejemplo, a Informa, que es una empresa nacional, una empresa pública, o Informa, que se conoce más fácil, en el que le estamos suministrando una serie de información. Otros clientes potenciales que tenemos son otros, como puede ser Asesor o Iberinfor, que son compañías también muy grandes, y luego el sector bancario y todo lo relacionado con el model risk, es decir, aquellos centros de datos que llamamos en un caldero, van metiendo datos y al final dicen, mira, este crédito sí, este no. Queremos suministrar un dato más, no tenemos los balances de cuentas, pero sí hemos desarrollado una serie de productos que los demás no tienen. Es decir, que luego si quieres te comento. Pero ese sería el público objetivo mayorista, y luego abogados, asesores fiscales que buscan información, y también podemos llegar al minorista de un particular que tiene una casa y quiere saber si su inquilino tiene problemas. O sea, eso sería el detalle, abarcamos todos, pero ahora principalmente estamos centrados con grandes clientes que quieran un suministro masivo de información. Sí, ahora no te escucho, José. Comprendo. Has hablado, el primer tipo, sí, te decía que el primer tipo de cliente del que has hablado son competidores. Son empresas que de alguna manera ya extraen información por sí mismas. ¿Por qué os contratan a vosotros? ¿Porque tenéis alguna información que ellos no tienen o que no son capaces de conseguir? Eso es. Aquí nosotros hemos empezado el proyecto de cero y no proveniendo del sector informático, pues nos ha costado bastante entrar en la dinámica de cómo se programa. Empezamos el proyecto primero con una consultora externa que no funcionó porque la disponibilidad de los recursos no era suficiente, hasta que ya en septiembre del 21 contratamos ya personal propio, o sea, tenemos programadores que hacen las tareas y los evolutivos. Y la respuesta es,
a través de los errores queríamos ir teníamos un camino trazado y para llegar a ese camino nos hemos equivocado tantas veces que al final nos ha llevado a descubrir datos que la competencia no tiene, datos que no tiene o que el procesamiento que hacemos nosotros ellos no lo tienen. Te pongo un caso. En el caso de la publicidad concursal, es decir, las empresas que se publican en concurso, hemos conseguido una herramienta que anticipamos una semana. En muchos casos, la publicación del boletín de la empresa en concurso. Y ese es el producto que nos han contratado, por ejemplo, un competidor. ¿Para qué? Pues para tener ellos que están ofreciendo información continuada, anticipar una quiebra a sus clientes para que, por ejemplo, dejen de vender. Porque no es lo mismo, si hay empresas, hemos detectado, que estaban con las cuentas presentadas, que tenían todo muy bien y de repente aparecen en el boletín. ¿Qué ha ocurrido? Que si han sido malévolos, por llamarlo de una manera, han seguido vendiendo, a alguien le han dejado un cañón. Una semana de ventas puede suponer 1.000 euros o 1.000.000 de euros, depende de la empresa que sea. Y ese producto que detectamos hasta una semana, no lo tiene nadie más. Por ejemplo, en esta contratación, que es una empresa pública, somos los únicos que podíamos suministrarlo. Y ha sido a través de un proceso de prueba y error. Luego tenemos otro proceso, otros datos que ellos no podrían tenerlos, en el que manejamos millones de datos. Por ejemplo, tenemos 215 millones de apariciones de NIF en boletines y somos capaces de procesar una búsqueda en un segundo, o 7 millones en 3 horas. Entonces, ahí ofrecemos un servicio para monitorizar grandes volúmenes de carteras de clientes. Por eso está dirigido a empresas como Informa, que igual tienen 4 millones de empresas en vigilancia, o bancos. Y podemos detectar personas físicas o jurídicas o autónomos, porque lo que detectamos es el NIF. Vale, esta parte técnica que nos estabas describiendo, Roberto, has explicado que primero la consultora nos funcionó y después habéis buscado vuestros propios programadores. Sí. Esto no es fácil hoy en día y la demanda de programadores es bastante alta y especialmente los especializados en temas de Big Data, ¿no? Sí. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues es complicado y sigue siendo complicado porque nuestra idea sería contratar más. Pero encontrar un perfil que se adecue a lo que estamos haciendo y que su retribución podamos pagarla, porque claro, no es lo mismo una empresa multinacional que paga 100.000 euros que una empresa startup como nosotros, que nuestra limitación es muy inferior. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues al final motivando con el proyecto, que es un proyecto innovador y que están continuamente, van a seguir aprendiendo nuevas técnicas y tampoco, no se requiere tampoco una analítica de Big Data especializada, porque lo que estamos haciendo ahora como minería de datos, que es en el sector en el que nos movemos, son programadores que manejen PHP, que manejen lo que es este tipo de programación para hacer nuestros robots, los algoritmos y los skills que hacemos. Luego para la analítica tenemos también la suerte de un gran colaborador que es un especialista y podemos adaptar cualquier tipo de solución. Pero nos ha costado y sigue costando y no es fácil encontrar. Estamos reclutando personas. Vale, en cuanto al almacenamiento de los datos, no sé si a nivel tecnológico nos puedes contar algo de lo que utilizáis. A nivel de almacenamiento de datos, no es que no te lo pueda contar, sino que ahí reside un poco también nuestra ventaja competitiva, que hemos encontrado herramientas y sistemas que están en el mercado, pero que no se utilizaban en este sector. Y lo que hemos conseguido es, sin grandes máquinas, porque no necesitamos una gran máquina que lo mueva todo, sino que tenemos distintas máquinas, distintos servidores con una serie de capacidades y que somos capaces de balancearlos y si hiciera falta más se pueden añadir. O sea, no tenemos un requisito específico de máquinas y almacenamiento. Y es un poco de secreto profesional cómo hacemos, porque está evolutivo de 215 millones de NIF, localizar 7 millones en 4 horas, si lo dijéramos nos copiarían. O sea, esperaremos que no nos copien hasta dentro de bastante tiempo. Vale.
El modelo de negocio de la empresa entiendo que es el vender esa información que captáis, ¿no? Entiendo que cobráis unos fees, unas cantidades determinadas pues, por información o mensualmente, o hay una... ¿Cuál es el modelo en ese sentido? El modelo es mixto, es decir, como bien dices, por una parte hay un producto que es continuado en el que suministramos a diario todo lo que aparece nuevo y se cobra una cantidad fija periódica. Luego otro modelo de negocio es variable, es decir, suministramos la información en función de las consultas que hagan. No es lo mismo que hagan 1000 consultas, 3000, 5000, van en función de la consulta unitaria. Por otro lado, también tenemos otra línea de trabajo en el que, gracias al conocimiento que tenemos de lo que se llama el scrapping, ¿no? El web scrapping, de localizar fuentes y extraer la información, también estamos haciendo trabajos de consultoría a medida para clientes. Es decir, queremos que de esta base de datos que hay online seáis capaces de extraer la información y nos la volcáis en un fichero, por ponerte un ejemplo. Y luego también tenemos otros proyectos en curso en el que diseñamos robots que emulan a un humano a la hora de visitar distintas páginas y hacer envíos o descargas de información. O sea, cada proyecto, como ves, es un poco variado, pero utilizando todas las herramientas que conocemos con el PHP y con el Python para la descarga masiva de información. Y continuamente, como minería de datos, que pongo siempre el ejemplo, un minero está buscando oro, el oro nuestro son los datos que los extraemos de distintas fuentes y dentro de nuestro proyecto es aglutinarlos en una sola consulta que puedas decir cuántas veces ha aparecido en un boletín, tiene una incidencia en Hacienda, está en concurso, domicilio, quién es el administrador, quién era el exadministrador, personas relacionadas, ha aparecido en prensa. Ese es un poco el objetivo de aglutinar toda la información en un solo producto. Vale. Ahí utilizáis siempre fuentes públicas, claro, hablamos de redes sociales, hablamos de noticias, etcétera. Sí, que esté publicado. Roberto. Y fuentes públicas, como pueden ser, tenemos todos los boletines de España, es decir, los 52 provinciales, 17 autonómicos, el boletín oficial del Estado, el registro mercantil, lo tenemos almacenado, que es nuestro gran repositorio de información. Luego también está las redes sociales, que eso se hace a medida, es decir, vamos a buscar a José de Mora. Se lanza la araña y detecta pues, si tienes LinkedIn, si tienes Facebook o Instagram y se incorpora en el informe de consulta. Y luego también si has aparecido en el expansión, o sea, estamos incorporando diarios digitales porque estamos enfocando primero a esa parte, a la información pública relacionada con el tema empresarial, porque el tema de las personas físicas es complejo a la hora de dar información por el tema del perfilamiento y la imposibilidad de dar ese tipo de datos. Sí, sí. Roberto, ¿cómo se te ocurrió la idea de este proyecto? O sea, cuál es un poco el origen? Pues el origen fue con mi socio que se llama Juan Carlos Redondo. Vimos que los buscadores que hay información, pues que conocerás, Infocid, Asesor, Informa, que mucha gente que está en el tema empresarial los busca, que estaban cada uno daba una información, no estaba todo centralizado y dijimos, mira, aparte en el País Vasco vimos que no había ninguna empresa que se dedique a esto. De hecho, no hay ninguna empresa del sector intermediario y vimos un nicho de mercado para hacerlo más cercano. En primer lugar, queríamos centrarnos con la información de las empresas vascas, pero vemos que el mercado aquí es global, es principio nacional, no estamos yendo al internacional e intentamos emular lo que hacía Infocid y vimos que era muy complicado. Es decir, el que tú vayas y veas que esta empresa que es nueva tiene este administrador y este es el domicilio y los cambios que hay en el registro, pensamos que era mucho más fácil, pero llegar a eso nos ha costado varios años y lo estamos haciendo a través de nuestra página. Tenemos que se llama dimequienes.com, que es un suministro de información tipo como está haciendo Infocid, pero entendemos que bastante más información añadida y de más valor, y ahí iremos integrando el resto de servicios que hemos ido ampliando a través de Vinculator. En la página web de Vinculator hay parte de los servicios que hacemos que, José, ha sido siempre a través del error, es decir, hemos ido innovando, buscando un camino encontrábamos otro, porque en primer lugar queríamos ver dónde se conseguían los NIF,
de las empresas porque no es público y encontramos otra solución. Es decir, tenemos todos los NIF de España, que son 7.600.000 euros, a diario actualizados. Es decir, y las empresas que son nuevas, las que se constituyen en el día, a las 9:30 de la mañana les hemos incorporado el NIF. Somos los únicos que tenemos esa disponibilidad, que es un elemento identificador a la hora de buscar una empresa. Su NIF es determinante porque los nombres van cambiando. Ese ha sido un poco el origen, ¿no? El emular un Infocid, pero nos ha llevado a hacer otra serie de cosas totalmente distintas. Vale, vale. ¿Y de dónde sale la información? Eso no sé si lo puedes contar un poquito. La información. La sí. información la tenemos. La de los CIFs, digo, ¿eh? Eso no te lo puedo decir. No te lo puedo decir. Vale. Pero eso no. O sea, pero secreto de Estado, ¿no? Secreto industrial, que se dice, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir que es una fuente de datos legal y el origen es válido. Es decir, no es una fuente de datos oscura que no te digo cómo lo hacemos porque otros lo podrían hacer, pero no se le ha ocurrido a nadie, ni a nuestros competidores. Nuestros competidores no tienen los NIF en el día. Una empresa de hoy le asignan el NIF dentro de 4 o 5 días, 6, 7, una semana, un mes. Nosotros lo tenemos en el día. Y como es otras cosas que digo, pensamos, pero si hemos llegado a esto nosotros, ¿por qué los demás no? Pues el mercado, te puedes dar cuenta de una cosa, que son empresas tan consolidadas que tienen una serie de productos estándar y los cambios internos son muy complejos. Es decir, para cambiar un producto les hace falta meses y tiene que pasar por la mesa de decisión de 25 personas y al final no se hace. O sea, no es porque el dato no sea público, sino porque no se les ha ocurrido cómo hacerlo. No os habéis metido todavía a sacar datos financieros de las empresas, ¿verdad? Tenemos datos financieros, sí, tenemos. Pero no es nuestro mayor ventaja, porque hay otras empresas que llevan, por ejemplo, esta que digo Informa, lleva 35 años y tiene un repositorio de información muchísimo más que nosotros. Nosotros podemos hacer a medida. Si quieren de una empresa, le damos todos los datos disponibles, pero no es nuestro mayor activo. Bueno, tú eres abogado, imagino que tu actividad jurídica profesional evidentemente es la que te ha venido dando de comer. ¿Por qué te metes en estos líos? ¿O qué te lleva a emprender en tu caso, Roberto? Porque si me conoces un poco, siempre, desde el primer momento, siempre he estado creando nuevos proyectos. Empecé primero con la franquicia Vascasa, luego también teníamos el departamento financiero. Siempre he ido haciendo cosas nuevas. En este camino también puse en el mercado la plataforma de subastas online que se llama nbsubastas.com. Y este tema es muy complementario porque a través de mi conocimiento mercantil y concursal, muy relacionado con el riesgo de las empresas, es muy complementario. Y de aquí también, si quisiera, me podrían salir casos porque podemos detectar empresas que van a ir a un concurso que tienen problemas meses antes. Es decir, pero estamos tan involucrados en el proyecto Vinculator que no estoy explotando la información para mi propio beneficio. Es decir, podría buscar clientes que sé que van a cerrar y contactar con ellos. Pues una aventura, José, que aquí estamos, ya llevamos desde el 16-17 y ahora es cuando empezamos ya a despegar y a tener interesados que muchas veces alucinan con la información que les damos porque se piensan que es ilegal. Digo, no es ilegal, porque tenemos otro producto, por ejemplo, que es un validador de identidades. Introduzco un nombre, un NIF y un apellido y aunque esté mal escrito, me devuelve el segundo apellido, el orden correcto y autocompletado los nombres. Entonces es una herramienta que estamos implementando a través de API para los registros de usuario. Es decir, aquellas empresas que tienen registro de usuario masivo y tienen muchas veces registros que son incorrectos o trolls que se les quieren colocar, nosotros podemos detectar en el momento si ese nombre, ese NIF y ese apellido se corresponde con la identidad de la persona, no si el NIF está bien. Es decir, si es un NIF de 9 caracteres con el algoritmo, no. Ese NIF es el tuyo y puedo poner mal o puedo poner un apellido si es compuesto solo uno o al revés, el primero por el segundo, y nos devuelve al instante. Y podemos hacer la validación de 30.000 a cada 5 segundos. Entonces, esa herramienta es increíble y es una de las que nos falta gente ahora mismo para poder comercializar esta serie de productos.
Muy bien. ¿Y cómo estás financiando todo esto, Roberto? Lo hemos financiado con fondos propios de los dos socios y muy poca, bueno, ha habido algo de ayuda de BEA, del Departamento de Innovación y Promoción, en la fase 1 y la fase 2, del área 1 y área 2, y el resto con fondos propios. Ujú. ¿Y ahora cómo vais? ¿Estáis ya alcanzando la rentabilidad o...? Todavía no, pero esperamos alcanzarla en el cuarto trimestre, empezar ya a cubrir costes operativos, pero además queremos tener la capacidad para incorporar una o dos personas más, que queremos incorporar mínimo 2 programadores y luego también para atención de ventas y comercial. Muy bien. ¿Y cómo ves la empresa dentro de 3 años, Roberto? Pues yo creo que estaremos ya en unos niveles de facturación por encima del €500.000 y esperemos tener una plantilla de entre 5 y 10 personas trabajando y continuando desarrollando nuevos productos, porque lo que no quiero es que nos estanquemos con 4 cosas y no sigamos con el espíritu inicial que la aventura y el error nos ha llevado a hacer cosas distintas. ¿Cuánto porcentaje de tu tiempo le tienes que dedicar a este proyecto, Roberto? Pues más del 70% actualmente. Eso tiene que ser duro, ¿no? Porque teniendo una actividad que es rentable, tener que sacrificar horas que podrías darle más rentabilidad todavía para Pues otra actividad, eso es una... es un No sé, sacrificio. no sé cómo lo ven en casa. No sé cómo lo ven en casa, vamos. No lo han visto muy bien, pero al final me conocen y saben que otras veces, ya anteriormente, que la capacidad que tenemos para sacar adelante el proyecto. Ahora estamos en un punto en el que ya sí que empezamos con productos repetitivos, es decir, un poco lo que queremos hacer, es decir, productos que se lo puedo vender a 1 a 25 porque es el mismo fichero, que nos den unos ingresos recurrentes y luego continuar con los evolutivos de productos un poco más a nichos más pequeños, pero que al final con ventas de usuarios de informes, pues que también sea un complemento y que entre ambas cosas nos permita mantener la empresa y seguir ampliándola. Y ya terminando, Roberto, has hablado al principio de las limitaciones legales, ¿no? Que os afectan en vuestra labor, toda la propiedad de datos o la privacidad, ese tipo de cosas que van a peor, ¿no? Tu sensación es que la cosa os va a ir limitando cada vez más, bueno, a vosotros evidentemente a todo el mundo. Ha ocurrido además el año pasado, en junio del 2021, hubo un cambio en la interpretación de una cosa que todo el mundo entenderá que es ilógico, es decir, el Boletín Oficial del Estado, el abogado del Estado que lleva la Agencia de Protección de Datos entiende que no es una fuente pública. No es una fuente pública de datos. El BOE de toda la vida, entiende que no es una fuente de datos pública. Entonces, claro, ¿por qué? Porque una administración que publica en un boletín multas o deudores de Hacienda, que no es un dato que es fiable porque el deudor ha podido pagarlo. Entonces, han limitado totalmente el acceso también a los ficheros de morosidad para las personas físicas y nos encontramos que para saber la solvencia de una persona física no tienes ninguna fuente de datos. No la vas a tener. Entonces, claro, un casero que tiene un propietario de un piso que quiere saber sobre un inquilino no va a poder saber porque no va a haber dónde consultarlo. No va a estar en el boletín si sigue este sistema. Entonces, estas limitaciones también se han ampliado a lo que era, por ejemplo, la información de un abogado, de un economista, que salía en Internet, que se dividía entre el aspecto privado o el aspecto público. Pues ahora todo lo ha metido en el mismo saco y son personas físicas y no se puede dar ninguna información de ellos. Por lo tanto, si no tienes un consentimiento expreso. En ese sentido es complicado. Por eso nosotros, en el producto que llamamos de apariciones en boletines, creemos que va a tener mucho éxito y de hecho tenemos interesados en ello, porque estamos dando un dato neutro. Vamos a decir cuántas veces aparece un if, no si es positivo o negativo. Entonces, por eso hay que seguir innovando para dentro de la regulación existente, si no se cambia, puede suministrar información. Entonces, ese punto que tenemos puede solucionar ese problema. De momento, salvo que más adelante también se restrinja. Y luego no es lógico que hay empresas que están fuera del territorio nacional que están dando la información, dando información porque es una competencia que nos perjudica a todos.
va a haber que poner un servidor, pues yo qué sé, en las Bahamas, por decirte algo, para suministrar la información, porque es relevante, que aparte está obtenida de fuentes públicas, pero la interpretación jurídica es esa, es complicada ahora mismo. Es decir, que si tú llevaras la sede social de Vinculator a Andorra, por poner un sitio, donde a lo mejor la regulación de propiedad, de protección de datos es muy distinta, no tendrías este tipo de inconvenientes, ¿no? En Andorra no sé, pero en algún otro sitio un poco más lejos seguro que no. Andorra, dentro del espacio de la Unión Europea, igual no, pero, por ejemplo, otro sitio puede ser Reino Unido. Reino Unido con el Brexit, ellos tienen una regulación totalmente distinta. Entonces, puede ser, ¿eh? Le estamos dando vueltas a este tema también, pero en principio vamos a mantener aquí la actividad. Muy bien. Pues nada, Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, pues que no sigan poniendo trabas de este tipo. Pues esperemos que no. Aquí estamos. Pues muchas gracias, José, por la entrevista.